buenos días, bienvenidos a esta clase asíncrona del Seminario de Investigación 2. Quise desarrollar pues esta clase con la finalidad de darles algunas instrucciones acerca de la elaboración del planteamiento del problema. Si bien es cierto, algunos de ustedes ya me presentaron pues lo que han hecho, pues he notado ciertas lagunas dentro de las formulaciones de problemas que me han presentado y además recuerde que como ya les dije en la anterior clase sincrónica, algunos pues estaban trabajando sobre temas relacionados con el derecho penal sustantivo y deben tener presente que el tema de investigación debe estar relacionado con el derecho procesal penal o el derecho penal adjetivo, que tiene que ver pues con el procedimiento. En principio, tenemos que partir de saber de dónde surgen o se originan las investigaciones. Las investigaciones se originan como todo conocimiento y como todo descubrimiento de las ideas. Esas ideas parten del primer acercamiento que hagamos a la realidad que vamos a investigar. ¿Y cómo se genera? Se generan a través de la reflexión sobre la propia práctica, a través de las creencias o presentimientos que tengamos, a través de teorías a las que hayamos accedido durante nuestro devenir, nuestro transcurrir pues en la carrera y en los distintos grados pues de estudio que hayamos desarrollado, de materiales escritos que hayamos leído en alguna oportunidad, de observación de los hechos, de observación que hayamos hecho a los hechos que suceden a nuestro alrededor, de experiencias individuales propias que hayamos vivido o de descubrimientos producto pues de otras investigaciones. ¿Qué hacemos para depurar una idea y transformarla en un problema? Según Sampieri y otros, esta actividad amerita una reflexión para acercarnos al problema, tener un mayor acercamiento con el problema, estar familiarizados con el campo teórico que puede respaldar esa idea, esa aproximación, conocer los estudios, las investigaciones y trabajos anteriores que se han realizado sobre el tema para que no vayamos a investigar algo que ya ha sido estudiado con una profunda rigurosidad y que ya pues no hay nada más que decir acerca de eso. Y debemos pues estructurar más formalmente esa idea de investigación. Todos sabemos que un trabajo de investigación académico se comprende de varios aspectos o elementos. En primer lugar, la selección del tema, luego tenemos el problema, posterior al problema la elaboración del marco teórico, posteriormente la metodología que vamos a emplear en la investigación y aspectos relacionados con la parte administrativa y personal pues del desarrollo de una investigación académica. El problema o planteamiento del problema pues es lo que se corresponde pues con el capítulo 1 del trabajo de grado, el marco teórico es el capítulo 2 y la metodología o el marco metodológico es el capítulo 3 de la investigación. Debemos seleccionar en cuanto a la selección del tema. Debemos planear, hacer una planeación
de cómo vamos a seleccionar ese tema. Para esto debemos revisar la literatura con la que contemos. Debemos establecer qué recursos o qué alcances, qué recursos vamos a utilizar para su desarrollo y cuáles van a ser los alcances y los límites de esa investigación. El tema de investigación, para definirlo, debemos tener en cuenta o preguntarnos qué aspectos de la teoría estudiada en nuestra formación profesional nos gustaría conocer y profundizar. También, si es de interés ese tema, para esto, pues, lo recomendable es elaborar una lista de todos aquellos aspectos que más nos interesen del posible tema que vamos a investigar. También debemos tener en cuenta o reflexionar acerca de cómo nos gustaría profundizar nuestro conocimiento sobre el aspecto relacionado o seleccionado pues en el paso anterior, o sea, cuando ya hemos seleccionado un aspecto específico a investigar, y profundizar la teoría que existe, profundizar sobre el estudio de la teoría que existe sobre ese tema o contrastar el modelo teórico con la realidad pues que estamos viviendo. Si su decisión es explorar o profundizar en el modelo teórico, debe acudir a una biblioteca, revisar la bibliografía que se refiera al tema, buscar un experto que le asesore y que le indique bibliografía que puede consultar, elaborar una lista preliminar de toda la bibliografía con la que ubique relacionada con el tema e iniciar un proceso de lectura sobre los temas más importantes que ese profesor o ese asesor experto en la materia le indique. Iniciar pues su proceso de lectura y elaborar las correspondientes fichas. Muchas veces obviamos este paso de las fichas porque por cuestión de tiempo, porque nos da pereza, porque de repente nos parece que eso ya no está de moda, pero el empleo de las fichas tiene una finalidad y es que contando con esas fichas, con esos resúmenes que hacemos en las fichas, se nos facilita la redacción no solo del planteamiento del problema, sino de la totalidad o la integralidad del trabajo académico. En este nivel ya ustedes deben disponer pues de una bibliografía básica, de un asesor experto, contar con un conjunto de fichas de lectura que son el resultado de su juicio en el conocimiento teórico del problema. Después de contar con todo esto, usted deberá iniciar la lectura sobre los aspectos teóricos prácticos que se desarrollarán pues en el trabajo de investigación. Una vez definido el tema, deben empezar a plantear el problema de investigación. Ahora, si su decisión es contrastar el modelo teórico con una realidad, usted igualmente debe acudir a la biblioteca, revisar la bibliografía relacionada con el tema, buscar un asesor experto que le indique bibliografía adicional. Ya aquí debe definir el ámbito espacial, bien sea una empresa, una organización, una institución, un sector económico, un país determinado, una región determinada, al cual se va a referir su conocimiento en la investigación. Si el ámbito espacial es una empresa, una organización o un sector, de establecer si esa empresa o esa organización o institución estaría interesada en lo que usted quiere investigar, si lo apoyaría o le brindaría la información que necesita. Todos estos son aspectos que se deben tomar en cuenta al momento de escoger o de definir el tema de investigación. Deben consultar con las personas que trabajan o que conocen el ámbito seleccionado para que les suministren información
relevante en el tema, hablar con especialistas sobre el tema, consultar con los funcionarios de las empresas o de la organización o institución o sector en el que va a realizar la investigación. Aquí ya pues también usted dispone de bibliografía, de las fichas de lectura, del asesor especializado, de la definición de un ámbito espacial, empresa, organización, institución, el apoyo e interés de esa organización, información preliminar de lo que sucede en el ámbito referido a su objeto de conocimiento, y teniendo todo esto, ya usted está en capacidad de definir el tema y empezar a plantear el problema. ¿Qué es el problema? El problema, en términos generales, pues no es más que un asunto que se debe resolver, que requiere una solución, independientemente de su naturaleza. Un problema es todo aquello que amerita ser resuelto. Si no hay necesidad de encontrar una solución, entonces no existe tal problema. Existen dos grandes tipos de problemas: los problemas de investigación o de conocimiento y los problemas prácticos. Los problemas prácticos son dificultades o anomalías o situaciones negativas o discrepancias entre lo que es y lo que debe ser. Estos requieren de una acción para su solución y pueden ser de carácter económico, social, cultural, educativo, jurídico, de salud individual, de salud colectiva, etcétera, infinidad. Ejemplos, la delincuencia, el retardo procesal, el desempleo, la inflación, la deserción escolar, las familias desestructuradas, infinidad. Por supuesto, la solución de estos problemas obviamente no está en manos de los investigadores o científicos, pero estos investigadores o científicos pueden aportar datos e información que sirvan a las autoridades para tomar las medidas necesarias que contribuyan a solventar tales dificultades. En muchos casos, para resolver un problema práctico, se requiere plantear y dar respuesta pues a problemas de investigación. Y los problemas de investigación, llamados también cognoscitivos o de conocimiento, pues son los que son nuestro centro de atención. A diferencia de los problemas prácticos, los problemas de investigación son interrogantes no conocidos de la realidad. En este sentido, lo desconocido se presenta como un problema para el científico, para el investigador, quien se plantea preguntas sobre aquello que no conoce y que deberá responder mediante una labor de investigación. Las respuestas que se obtengan de a estas preguntas constituyen la solución del problema. En síntesis, pues podemos decir que un problema de investigación se resume a una pregunta o interrogante sobre algo que no se sabe o que se desconoce y cuya solución es la respuesta o el nuevo conocimiento obtenido mediante el proceso de investigación científica. Los problemas de investigación, ¿qué buscan describir? Buscan describir el qué, el quién, el dónde, el cuándo y el cómo. ¿Qué buscan explicar? Buscan explicar por qué suceden tales cosas, cuáles son las causas de tales cosas. ¿Y qué buscan predecir? Buscan predecir cuáles serán los efectos o las consecuencias de determinada situación. Los problemas de investigación tienen tres características. En primer lugar, deben ser factibles, es decir, que se puedan investigar por los medios de que se disponen. No podemos proponernos, plantearnos nosotros como abogados como problema de investigación, determinar los índices de pH en el suelo de la Luna, porque pues, para nosotros no es factible realizar esta investigación. Deben ser claros, el problema de investigación debe ser claro en el sentido de que todos los términos empleados
en su definición sean claros y tengan algún referente. Y deben ser significativos, es decir, en qué medida el problema que se desea resolver tiene algún significado tanto para el investigador como para su entorno. El problema de investigación debe reunir una serie de condiciones para que se dé. Debe existir la posibilidad de ser respondido a través de procedimientos empíricos, la experiencia adquirida a través de los sentidos, algo que pueda ser visto, tocado o captado. En segundo lugar, la respuesta a la interrogante debe aportar un nuevo conocimiento. En tercer lugar, puede referirse a un comportamiento de una variable, debe ser formulado de forma interrogativa, porque cuando no se sabe algo, pues simplemente se pregunta. Al momento de redactar la pregunta, se deben obviar términos que indiquen juicios de valor, por ejemplo, mejor, peor, agradable, desagradable, más o menos, nada de eso. La interrogante debe ser formulada de forma o redactada de forma que no se responda con un sí o con un no, porque si usted formula una pregunta de investigación cuya respuesta va a ser sí o no, pues entonces tiene que reformularla porque si no, no constituye pues un problema de investigación. ¿Cuándo puede surgir un problema de investigación? Cuando existe una laguna o un vacío en el conocimiento referido a una disciplina, al presentarse algo desconocido por todos en un momento determinado, cuando existe contradicción en los resultados de una investigación o entre los investigadores, o en el momento en que nos interrogamos acerca de cualquier problema práctico. Por ejemplo, un problema práctico, el desempleo. Un problema de investigación relacionado con el desempleo sería: ¿cuál fue la tasa de desempleo durante el primer semestre durante el segundo semestre de 2020? La delincuencia es un problema práctico. Un problema de investigación sería: ¿cuáles son las causas que originan la delincuencia en Venezuela? Un problema práctico, la evidencia de un mercado negro de divisas. Un problema de investigación sería: ¿qué consecuencias tendrá para la economía la existencia de un mercado negro de divisas? Problema práctico, la empresa X muestra pérdidas continuamente. Problema de investigación, ¿cuáles son las causas que ocasionan las pérdidas en la empresa X? Problema práctico, un equipo de computación presenta fallas en su funcionamiento. Problema de investigación, de cuáles son las causas que determinan la producción de fallas en el funcionamiento del equipo. Estos son ejemplos de problemas de investigación. Es importante también que tengan en cuenta que un problema de investigación no solo se origina de situaciones negativas. El problema de investigación también puede surgir de hechos positivos, como por ejemplo, en una empresa X sorpresivamente aumenta significativamente el nivel de ventas. La directiva gira instrucciones para que se investigue el siguiente problema. ¿Cuáles son los factores que han incidido en el incremento de las ventas de la empresa X durante el segundo trimestre del año 2020? Esos son ejemplos de problemas de investigación. El planteamiento, la formulación y la sistematización del problema. Es decir, cómo se presenta un problema de investigación. En primer lugar, antes de iniciar el planteamiento del problema, debe tener en cuenta que si su trabajo de investigación es teórico, debe tener definido el tema. Debe contar con una bibliografía básica.
debe contar con un profesor, asesor o experto. Debe ya tener algunas fichas de lectura elaboradas. Eso es lo básico. Ahora, si su trabajo es teórico práctico, además de estos 4 aspectos dichos, debe contar con un ámbito espacial definido, sea una empresa, una organización, un sector económico, una institución gubernamental, una región, un país, etc. Debe contar con el apoyo de los miembros del ámbito espacial en el cual usted desarrollará el trabajo, si es el caso. Debe contar además con información preliminar acerca de los eventos que suceden en el ámbito espacial. Esta podría adquirirla mediante la observación directa de las situaciones propias de la empresa, organización u otro, o por la aplicación de entrevistas a las personas que tienen relación con el mismo. Teniendo todo esto, ustedes deben realizar un diagnóstico de la situación actual. Es decir, ¿qué pasa con su objeto de investigación? ¿Qué pasa en su objeto de investigación a nivel mundial? ¿Qué pasa a nivel nacional? ¿Qué pasa a nivel regional? Todo esto debe contenerlo su planteamiento del problema. Luego de hacer ese diagnóstico en el cual usted está identificando los hechos o situaciones que se observan al analizar ese objeto de investigación, esos hechos o situaciones constituyen los síntomas del problema. Por ejemplo, usted está hablando del incremento de del retardo procesal en el circuito judicial penal del Estado Táchira. Entonces, usted habla que, bueno, a nivel nacional se han generado una serie de políticas a nivel judiciales que buscan eliminar o disminuir en la mayor medida el retardo procesal en los tribunales penales del país. Sin embargo, en el circuito judicial penal del Estado Táchira se observa con preocupación el incremento en el número de casos, el incremento en el número de casos no resueltos por los tribunales, observándose continuos diferimientos de la celebración de las audiencias, inasistencia de los fiscales del Ministerio Público a las mismas, inconsistencias en las decisiones tomadas por los jueces. Todo esto son hechos o situaciones que vienen a ser los síntomas del problema. Con esta lista de síntomas que usted ya tenga, va a identificar los hechos y las situaciones que producen esos síntomas. Estos son las causas del problema. Por ejemplo, el constante diferimiento, bueno, un hecho que produce ese síntoma es exceso de causas en el tribunal. Un ejemplo, con los síntomas y con las causas ya identificados, usted tiene que hacer un relato de la situación actual. Esto es lo que se denomina en metodología el diagnóstico. Suponga ahora, ya tiene todo esto, suponga ahora que esas situaciones identificadas por usted en el diagnóstico subsisten en su objeto de investigación. ¿Qué puede pasar? Pregúntese, ¿qué puede pasar? ¿Cuáles serán los resultados de tal permanencia? Ese es el pronóstico. Entonces, ¿qué puede pasar? En caso de que se continúe, sea constante los diferimientos de audiencia en el circuito judicial penal del Estado Táchira, es posible, pues probable, que se genere una anarquía
en el sistema procesal penal venezolano y se violenten los derechos humanos de las personas que están privadas de libertad debido a que no se realiza o no se lleva a cabo una administración de justicia célere y expedita. Entonces, esto es el pronóstico. Usted está pronosticando lo que va a pasar si esa situación se mantiene igual. Como investigador, luego usted debe buscar alternativas que anticipen ese pronóstico. Deben pensar de qué manera o qué es necesario hacer para que el pronóstico no se dé en el objeto de investigación. La forma como usted anticipe y las decisiones que tome son lo que se denomina el control del pronóstico. Entonces usted dice, teniendo ese pronóstico de que todo va a ser, que va a colapsar el sistema procesal de justicia, entonces, en caso de que esto no suceda, para que esto no suceda, podría entonces establecerse una agenda idónea, acorde a la realidad y al número verdadero de causas que cursan ante los tribunales penales del Estado Táchira, de tal manera que se celebren 5 audiencias diarias sin diferimiento, establecer las condiciones específicas, coordinar con el Ministerio Público, con el sistema de prisiones, con la defensa pública o con el defensor privado, de manera de organizar una agenda de audiencias que sea más eficiente y eficaz y célere en el proceso. Esto es el control del pronóstico. Formulado esto, ustedes ya tienen el relato, todo lo que es su planteamiento del problema. Al tener cada uno de estos aspectos, usted debe tomar el resultado del relato de la situación actual, es decir, del diagnóstico del pronóstico y del control del pronóstico, y redactarlo. Allí debe aplicar pues coherencia en su redacción, corregirlo si es el caso, y esto le da el planteamiento del problema. Con base en el planteamiento del problema, piense cuál es el problema que será objeto de su investigación. Para ello, formule una pregunta general, la cual incluya todo lo que usted se propone conocer en el proceso de investigación. Esta pregunta es la formulación del problema. Por ejemplo, estamos hablando del aumento en los diferimientos de audiencias en el circuito judicial penal del Estado Táchira. Entonces, ¿cuáles son las causas que originan el aumento de los diferimientos de audiencias en el circuito judicial penal del Estado Táchira? ¿O cómo influyen la no presencia del Ministerio Público o de las partes, cómo influye la no presencia de las partes los días de audiencia fijados en el incremento de los diferimientos de audiencia en el circuito judicial penal del Estado Táchira? ¿O cómo influyen o cuáles son las consecuencias del diferimiento, del aumento del diferimiento de audiencias en los tribunales de control del Estado Táchira en la violación de los derechos humanos de las personas privadas de libertad? Estoy dando ejemplos. No es que esto es la única manera de formular, o sea, la única manera de formular el problema es a través de una pregunta. Esto que les estoy dando pues, es un ejemplo de una pregunta que pudiera ser objeto de
investigación. La pregunta que usted presentó en la formulación del problema admite a su vez una serie de subpreguntas que, aunque forman parte de esa pregunta general planteada anteriormente, puede especificarse. Haga esas preguntas. A través de estas preguntas, usted tendrá la sistematización del problema. Esas preguntas pueden ser, por ejemplo, ¿qué es diferimiento procesal? ¿Qué constituye el diferimiento procesal? ¿Cuáles son las causas de diferimiento procesal? ¿Qué normas regulan el proceso penal venezolano? ¿Quiénes son las partes del proceso penal venezolano? ¿Cómo se coordina las audiencias en el circuito judicial penal del Estado Táchira? Todas estas preguntas que sistematizan el problema que usted se ha formulado constituyen la manera de ir desarrollando su trabajo de investigación. También deben tener presente entonces pues que existe una serie de tips para seleccionar el problema. Escojan un problema en el que ustedes sean especialistas o lo hayan estudiado y les haya llamado verdaderamente la atención dentro del área del proceso penal venezolano. No del derecho penal venezolano, sino del proceso penal, del derecho penal adjetivo y no del sustantivo. Porque la maestría es de Derecho Procesal Penal venezolano o Derecho Procesal Penal. Reduzca ese tema a una interrogante específica y precise qué debe hacer para obtener la respuesta. Busque un tema donde cuente con orientadores, bibliografía, acceso a datos, acceso a lo que usted requiera para elaborar ese trabajo de investigación. Y por último, escojan pues un tema que los motive, que les guste, que les llame la atención, que les interese verdaderamente. Porque si uno escoge un tema que no le gusta, del que no tiene mayor conocimiento y que no le llama la atención, pues entonces no va a desarrollar el trabajo como debe ser y va a tener un resultado pues malo, ¿no? Por no decir mayor cosa. Los objetivos de investigación. Implican la búsqueda de respuestas a la situación descrita. ¿Para qué y qué se busca en la investigación propuesta? Los objetivos de investigación surgen de las preguntas que nos formulamos en el problema. El objetivo general surge de la formulación del problema y los objetivos específicos surgen de la sistematización del problema, es decir, de las preguntas que nos hicimos relacionadas con el objetivo general. Entonces, los objetivos de la investigación deben comprender resultados concretos. Su alcance debe estar dentro de sus posibilidades como investigadores. Deben ser susceptibles de alcanzarse. Deben plantearse mediante el infinitivo de los verbos que señalen la acción. Deben ser generales y específicos, como ya les dije, resultados amplios y situaciones particulares. Y deben ser congruentes entre sí, deben excluir el mayor número de interpretaciones
deben expresarse con claridad y precisión, responder a lo que ustedes como investigador tienen en mente como fin o propósito de la investigación, y al final de la investigación, los objetivos deben ser identificables con los resultados. La investigación debe responder a los objetivos propuestos. Los objetivos generales o el objetivo general se relaciona con el fin último y con el título. Y los específicos se relacionan con el objetivo general y responden a causas claves. Existen pues una infinidad de listas de verbos que pueden ustedes utilizar para formular los objetivos de la investigación. Yo les haré llegar pues una lista de verbos y de cómo plantear las interrogantes de acuerdo pues al nivel de investigación y al diseño de investigación que ustedes vayan a escoger para elaborar su trabajo. También forma parte de este planteamiento o del capítulo 1, que es el problema, la justificación de la investigación, donde ustedes deben decir las razones por las cuales se plantean la investigación que están haciendo. Se corresponde, bueno, con el por qué, con el para qué, es decir, con los aportes, y el por qué se investiga, cómo y por qué lo hace. Generalmente consta de justificación teórica, justificación metodológica y justificación práctica. Son las básicas. En muchas partes, pues, universidades exigen justificación social, justificación de acuerdo al área de estudio que corresponda. Por ejemplo, en el caso del nuestro sería justificación jurídica, justificación cultural, depende, pero los básicos son la justificación teórica, que comprende las razones que argumentan el deseo de verificar, rechazar o aportar aspectos teóricos referidos al objeto del conocimiento, la justificación metodológica, que son las razones que sustentan un aporte por la utilización o creación de instrumentos o modelos de investigación, y la justificación práctica, que son las razones que señalan que la investigación propuesta ayudará en la solución de problemas o en la toma de decisiones. Así pues, deben tomar, para efectos de la justificación de la investigación, tomar en cuenta aspectos motivadores. ¿Cuáles son los motivos que los llevan a desarrollar ese proyecto? Es decir, ¿por qué se investiga? A nivel teórico, es la inquietud que surge en ustedes como investigadores para profundizar en uno o varios enfoques teóricos que tratan el problema que se explican. Desde el aspecto metodológico, pues deben hacer referencia a las metodologías y técnicas específicas que han de servir de aporte, o sea, que su metodología, la metodología que usted ha utilizado, puede servir de aporte para el estudio de problemas similares. Y desde el punto de vista práctico, pues que su interés es acrecentar sus conocimientos y contribuir a la solución del problema en esa y en otras áreas o instituciones. De manera pues que ya para finalizar, les recomiendo que deben redactar el problema, el capítulo 1 del problema, de la manera más amplia posible, donde tomen en cuenta cada uno de los aspectos que les señalé, porque así, siguiendo ese orden, queda un planteamiento del problema bien formulado, bien redactado, bien bosquejado, y le genera claridad al momento de formular la pregunta general de investigación o hacer la formulación del problema, y por supuesto de elaborar o formular los objetivos, las preguntas específicas que tienen que ver con los objetivos específicos.
El título del trabajo de grado es tentativo. El título generalmente surge del objetivo general. El objetivo general sin el verbo que lo identifica como objetivo, viene a ser generalmente el título del trabajo de grado. Entonces, les recomiendo pues que lean mucho, busquen bastante información teórica acerca del problema práctico que a ustedes se les presente como de interés para su investigación, busquen material relacionado con eso, lean, saquen resúmenes y en base a eso, contrastándolo con la realidad, formulen pues el planteamiento del problema. Espero que estas indicaciones les hayan aclarado algo acerca de cómo realizar esta parte pues de su trabajo de grado y que pues no se les dificulte tanto el desarrollo de la misma. Cualquier duda, pues ya saben, a través del correo o a través de WhatsApp. Muchas gracias por su atención y que tengan un feliz día.